Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha parecido todo el día de hoy? Bueno, me encanta estar acá, me siento muy feliz. Tal vez algunos de ustedes sepan que soy bumangués y además también soy egresado de la UIS. Entonces juego dos veces de local el día de hoy. Y me encanta estar acá y me encanta poner este tema de conversación porque hoy les voy a hablar de algo que es supremamente riesgoso dentro de un evento de tecnología. Y es que básicamente voy a hacer algo que es muy peligroso y es hablarles y decirles muchas cosas que son la verdad. Seguramente en muchas charlas, en muchas participaciones afuera de este escenario, muchas personas les han dicho que la IA y la tecnología viene a salvar sus empresas. Que si no adoptan rápidamente automatizaciones, seguramente van a desaparecer. Y seguramente muchos les han insistido y les han generado preocupación de que deben actuar inmediatamente y lograr resultados. Quiero que empecemos pensando en esta pregunta. ¿Y si todo eso que te han dicho sobre IA de alguna manera es una mentira cómoda? Es algo entre lo que nos montamos en el hype de la moda y el descubrimiento de cosas que son muy interesantes, pero que al final requieren resultados. 9, 5, 95%. Quiero que se queden con este número un momento en la mente. Lo revisen. El 95% de los pilotos de IA empresarial fracasan. La IA seguramente no está fallando. Las empresas son las que están fallando en la IA. Y seguramente esto se debe a múltiples razones, a múltiples situaciones en el entorno del ecosistema empresarial, dentro de la cultura, dentro de las implementaciones tecnológicas y demás. Ahora bien, quiero que ahondemos un poco más en los números. El 16% de las iniciativas ha logrado avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Que de ese 5% que sobrevive, 16 lograron ir un poco más adelante. Pero el 87% de los proyectos nunca llegaron a producción. ¿Qué quiere decir esto? Se quedaron en experimentos divertidos, interesantes, en anécdotas. Me encantaría que levantaran la mano los que usaron ChatGPT para hacer su versión Pixar o Estudio Ghibli. Ok. ¿Y eso qué tanto valor, impacto, resultados empresariales, profesionales y de desarrollo genera? No tanto, porque al final lo más importante también es llevar a escala, a producción. En otras conferencias he visto que preguntan qué tanto usan ChatGPT y la gran mayoría usa ChatGPT o alguna IA. Y eso valida perfectamente que el 90% de los trabajadores, según el MIT y diferentes investigaciones, IBM y demás, usan a diario la inteligencia artificial para desarrollar sus actividades. Pero por otra parte, solo el 40% de las compañías tienen formalmente la operación, dentro de la operación, herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí ven esa gran distancia? Esa es una distancia abismal. Son 50 puntos de diferencia de la inteligencia artificial aplicada realmente al ejercicio productivo estructurado en comparación con el esfuerzo que hace el individuo para tratar de resolver sus problemas en el día a día. Y esta es la cifra más brutal de todas, es la que me hace pensar y es parte de la que me motiva en esta charla. 92% de las empresas, según el MIT, van a invertir más dinero en los próximos 3 años para desarrollar proyectos de inteligencia artificial. Pero solo el 1% cree que les está funcionando. Pensemos en esto. Esto es como comprarse una lotería de 100 números. Voy a invertir más en números para que uno se lo gane, para que uno logre el resultado. Si este ejercicio del 1% o de ese 95% de fracaso aplicara en el médico al que usted va a ir el día de hoy, ¿usted iría? Probablemente no. ¿Qué ocurriría con un piloto, con una aerolínea, por ejemplo, que garantiza que solo el 5% de los equipajes llegan a su destino? Creo que nadie querría tomar esa aerolínea. Y es que al final realmente se convierte en una hemorragia financiera. Es una inversión muy importante, pero con mucha incertidumbre. Ahora bien, hablemos de la realidad colombiana, porque aquí estamos hablando del MIT, estamos hablando de IBM, estamos hablando de grandes organizaciones.
En Colombia, el 99.5% de las organizaciones son MIPYMES. Además de ese 95%, algo más del 70% son empresas familiares. Y en eso sí, somos tal vez los líderes mundiales en el tema de la cultura relacional. Somos amigos, nos hacemos amigos, nos relacionamos, llegamos a la oficina y lo primero que hacemos es compartir y nos vamos y nos tomamos un tinto y nos relacionamos e intercambiamos de manera permanente. En ese ecosistema de Colombia, básicamente ocurre algo que Colombia tiene y que es muy valioso y que Silicon Valley lo envidia. Y es que aquí los negocios se cierran tomándose un tinto. Nos sentamos a almorzar, conversamos y empezamos a hacer planes de oportunidades que vamos a desarrollar. No firmando contratos SaaS. No es un contrato establecido que firmamos de una vez, sino que empezamos a conversar y empezamos a madurar y a construir y a iterar. Y eso es justamente lo que la IA necesita para desarrollarse. Y aquí hay un término que es muy importante y es la soberanía cultural. La soberanía cultural, de alguna manera, va a ser uno de los mecanismos que va a ayudar a diferenciar la IA que se usa y las formas en las que se usa dependiendo de las regiones, los territorios, las naciones. Esta idiosincrasia propia de nosotros es transformacional desde el punto de vista del intercambio que tenemos con la inteligencia artificial. Y ahora bien, como les decía, teniendo todo este escenario y manteniendo esos números, vamos a hablar de las 4 mentiras de la IA empresarial y el por qué está ocurriendo esos números que les estaba contando. ¿Por qué se están desarrollando esos fracasos? Y es que hay 4 elementos que se repiten de manera consistente y permanente en las organizaciones y en las personas que quieren desarrollar proyectos o emprendimientos a través de inteligencia artificial. La primera mentira habla de que necesitamos construir nuestra propia IA. Y eso, básicamente, a mí me gusta llamarlo el ego GPT. Es que si no lo hago yo, no está bien. Es que si no es mío 100%, no funciona. Y parte de la realidad que ocurre es que de repente aparece un directivo, contrata 3 ingenieros, les dice, necesito que haga la IA de nosotros, la que es propietaria, y los tiene trabajando durante meses y meses y meses y meses. Y en el mes 4 tienen un resultado que no es óptimo, se han esforzado infinitamente y han logrado un nivel de éxito que al final, como lo muestra en la gráfica y como lo plantea muchos estudios ya realizados, del 33% de probabilidad de éxito. Mientras que cuando se unen con aliados, esta probabilidad de éxito se duplica. ¿Y qué quiere decir reunirse con aliados? Es que hay personas, organizaciones, individuos que trabajan 24/7 preocupados y ocupados para hacer que la IA logre lo que se espera que se logre a través de ella. Pero cuando su negocio es hacer calzado, cuando su negocio es vender alimentos, cuando su negocio es hacer operaciones financieras, la IA es un elemento complementario al cual usted no le va a dedicar el tiempo suficiente, el enfoque suficiente y seguramente tener un aliado para poder desarrollar esto va a ser algo mucho mejor. A menos de que usted sea una empresa tecnológica orientada a generar servicios de IA, pues usted debe dejar de ser una empresa de IA para convertirse en una empresa que usa IA de manera extraordinaria. ¿Y qué quiere decir extraordinaria? Pues que la use primero de manera ordinaria, como la usa todo el mundo, y luego haga un esfuerzo adicional. Ese esfuerzo extra es transformacional y hace que de alguna manera el uso de la misma se apalanque y llegue a unos niveles mucho más altos. La segunda mentira es que creemos que compramos la herramienta y ya está listo. No se vayan a reír, pero muchos gerentes seguramente los pueden haber escuchado ustedes o directivos que dicen, ya les compré ChatGPT, quiero ver los resultados. Y esa es una de las realidades. Comprar la herramienta no quiere decir que ya está funcionando. Quiere decir que dimos uno de los pasos para ese proceso de transformación. El que se hayan comprado la mejor sartén y el mejor cuchillo no los vuelve chefs. El que se hayan comprado un Ferrari no quiere decir que son competidores de Fórmula 1. Comprar la inteligencia artificial o la herramienta sin tener un ecosistema alrededor es básicamente como comprarse un Ferrari para ir a la panadería. Aquí es muy importante que no nos sobreactuemos desde el punto de vista tecnológico.
La tercera mentira es que mis empleados no están listos. Y esto, me gusta utilizar el término soberbia, porque a veces los directivos, los líderes, nos equivocamos. Creemos que las personas que hacen parte de nuestros equipos de trabajo no están lo suficientemente preparadas, no están lo suficientemente interesadas, no les llama lo suficiente la atención. Pero hay un grave error detrás de eso. Esa soberbia que nos hace pensar que los empleados no están listos es una de las cosas que limita ese proceso de transformación en las organizaciones. Cambridge y otros institutos de investigación han calculado que los empleados usan 3 veces más inteligencia artificial que lo que los líderes creen que se usa. Y evidentemente ahí, en un país multicrónico como el de Colombia y en el que las relaciones y el tema de proteger nuestro trabajo es un tema también muy importante, pues estoy seguro que muchas personas han usado la IA sin contárselo a sus jefes. Más aún, es una herramienta oculta, es un comodín para la productividad y sus jefes o las personas con las que trabajan, o inclusive aquí veo estudiantes que hacen tareas seguramente con IA, pero no le cuentan a los profesores que la están usando. Levanten la mano quienes han usado la IA a escondidas. Bastantes, casi todos. Cuando los empleados ya cruzan el río, ya están al otro lado utilizando la inteligencia artificial, los líderes apenas estamos a veces buscando los puentes. Y hay que acercarse a las personas para que nos cuenten qué han hecho y qué han logrado con el objetivo de desarrollarlo. Y la cuarta, la IA va a reemplazar a mi gente. Y lo pongo entre comillas y el mi gente me incluye. Lo que pasa es que a veces me cuesta trabajo aceptarlo. No es solo el temor de hacia que reemplace a mis empleados, sino que también me reemplace a mí mismo. Y al final, realmente la IA no reemplaza a las personas. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado una noticia que Salesforce, con su tecnología de Agentic, despidió a 4.000 empleados de servicio al cliente porque iba a atender servicio al cliente a través de tecnología de inteligencia artificial. Hace un par de meses salió el CEO de Salesforce diciendo, nos equivocamos, necesitamos a las personas. Pero, pues ahora las personas ya dijeron, ahora nos necesitan, entonces se pusieron un poco caprichosas y ahí hay una crisis que se ha venido desarrollando en muchas de las compañías que tomaron la decisión de salir de las personas. Pero aunque no reemplaza a las personas, sí genera algo muy interesante y complejo como seres humanos. Y es que crea una crisis de identidad. ¿Qué es esta crisis de identidad? ¿Dónde vamos a estar mañana? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Me gustaría que levantaran la mano los que son estudiantes en estos momentos. Me gustaría que levantaran la mano los que tienen algo de incertidumbre de cómo va a ser su carrera cuando se gradúen, si la IA sigue desarrollándose como lo está haciendo. ¿Alguno tiene incertidumbre sobre eso? ¿Sobre cómo va a ser su carrera, su desempeño profesional, si van a ser reemplazados o no? Ese es un reto supremamente importante. Y los que ya llevamos muchos años trabajando y nos está llegando estos elementos que permiten sustituirse algunas actividades, entramos en una preocupación mayor. Esa crisis de identidad genera miedo y el miedo nos limita, nos pone en modo defensivo, nos corta la posibilidad de innovar. Y ese es el que hay que enfrentar, esa crisis de identidad, pero no que nos vayan a reemplazar, porque se va a necesitar siempre ese componente humano. Y ya vamos a ir a eso. Ahora bien, cuando cogen todo esto y lo articulan, voy a contarles cómo funciona una empresa, o en una universidad o en una institución, o inclusive en el emprendimiento que tienen. Semana 1, todos felices, levantan las manos, el discurso del CEO, vamos a implementar, sí, la IA, somos innovadores, vamos a ser los número 1, vamos a llegar hasta el infinito y más allá como Buzz Lightyear. Semana 5, alucinaciones, datos sucios, se nos empieza a complicar todo, se nos enredan los números, nadie sabe hacer los prompts, lo que veíamos en la charla anterior, y empezamos a patinar, a sufrir, se nos convierte en un dolor. Semana 9, funciona más o menos. Ahí aparece ya la señora de los tintos que dice, no, yo le he pedido mucho a la Virgen para que nos ayude a que la IA funcione, doctor, porque toca rezarle y empezar a rezarle para que se cumplan los objetivos. La semana 13 ya empezó a funcionar, pero se dieron cuenta que la IA no estaba ahí sola, que ella no se administraba sola, que ella no se configuraba sola, se mantenía sola, se desarrollaba sola. No, requiere gente detrás que esté acompañándola, que esté corrigiéndola, ajustándola, haciendo ese proceso de mejoramiento continuo. Y entonces empiezan a preguntar, bueno, ¿y ahora quién va a encargarse de esto?
Y empieza, doctor, permiso, yo voy allí a hacer una diligencia. Me tengo que retirar. No, estoy súper ocupado, tengo estos 5 proyectos. Y de repente llega la semana 15, ya no se habla de la IA, se guarda por allá en un disco duro, entra en el proceso del olvido y aquí no pasó nada. Y este es el patrón de fracaso. Y si ustedes se dan cuenta, 15 semanas son aproximadamente ¿cuántos meses? Un semestre, pongámosle. Entre 4 y 6 meses. Y ese es uno de los temas. Porque comúnmente los proyectos de IA no son pequeños, son grandes proyectos, son megaproyectos. Son proyectos que van a transformar completamente la organización. Y eso nos genera un problema. Y gran parte del problema, las organizaciones y las personas se lo acercamos o se lo asignamos a la tecnología. Pero aquí hay una realidad, y es que la IA no es un problema de tecnología. La IA es un problema de personas, es un problema de cultura, es un problema de liderazgo. Y justamente en eso, particularmente en eso, Colombia tiene un potencial enorme para resolver esa situación mejor que absolutamente nadie. Y esta es la razón, y aquí ya les cuento un poco hacia dónde vamos, por la cual yo creé TSH. TSH se creó justamente para enfrentar estos problemas del desarrollo económico, del desarrollo empresarial, del desarrollo personal. Y hoy día hemos logrado comunicarnos y conectarnos con más de 1.3 millones de personas a través de nuestra comunidad en LinkedIn y nuestra plataforma. Y hemos estado operando durante más de 7 años con inteligencia artificial y esto nos ha dejado algo claro, particularmente para mí, el futuro no es tecnológico, el futuro es humano. El futuro son cada uno de ustedes sentados acá, aprendiendo de tecnología, transformando su forma de ser y de actuar para actuar y apalancarse en la tecnología. Ahora bien, la inteligencia artificial se ha convertido en un espejo. Es un espejo que nos revela algo muy especial que hay en cada uno de nosotros y que quizá hemos ignorado y quizá no le hemos prestado la suficiente atención. Nos preocupamos por cómo estructurar un prompt, el prompt qué partes tiene, cómo se define el mensaje, cómo se construye cada uno de ellos. Pero cada uno de estos componentes que nos refleja, básicamente nos permite ver un pecado que cometemos como tal en nuestras actuaciones cotidianas y en nuestras actuaciones en relación con la tecnología. Así que vamos a ver cada uno de ellos. Y es que hay alguna de las cosas que es supremamente significativa, y es que la IA nos ha obligado a hacer con las máquinas algo que siempre debimos haber hecho con las personas. Y ese es el gran cambio de paradigma que quiero compartirles el día de hoy. Quiero que se lleven esto y quiero que lo reflexionemos y lo tomemos para hacer un proceso transformacional realmente integral de cada uno de nosotros para enfrentar el mundo cotidiano y, claro, la inteligencia artificial. Los 7 pecados. El primero, la suposición. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, sin contexto, la IA no entiende. Hace un momento lo hablaban, el contexto. Pero aquí, todos los días, seguramente, o por lo menos una vez a la semana, uno escucha el, mijo, usted ya sabe cómo se hace eso, hágale. Sin mente, pero decidido. No sabe. Esa persona con la que usted trabaja no sabe necesariamente. Hay que darle contexto. Hay que darle un marco de comunicación. Hay que darle un marco de actuación para que pueda actuar y pueda responder. El segundo, la instrucción vaga. Un prompt vago igual a un resultado inútil. Llaman a la agencia. Una de las empresas que tengo es una agencia de marketing. Necesito que me haga algo bien bonito. ¿Qué es bien bonito? Bien bonito para mí es una cosa y bien bonito para otro es otra cosa. Pues si para mi esposa yo soy el tipo más churro del mundo, imagínense. Entonces, para cada persona, lo bonito es algo diferente. Y ese prompt vago no sirve para la inteligencia artificial, pero tampoco sirve para la persona con la que usted trabaja, para ese proyecto que está desarrollando en conjunto con otro ser humano. El tercero, la impaciencia.
Le escribimos a la IA, necesito que me des esto, y nos entrega una cosa que no nos sirve. Y entonces, qué embarrada, se me olvidó decirle esto. Y vuelvo y le escribo, y vuelvo y me responde algo que no es suficiente. Y vuelvo y le escribo, y vuelvo y me responde algo que no es suficiente. Y no nos enojamos con ella. Pero hay donde eso sea con una persona con la que estás trabajando. Al segundo intento ya estás, no, pero viejo, ¿usted qué está haciendo? ¿Sí ves? ¿Sí está aquí? ¿Sí está aquí trabajando? No tenemos la paciencia para interactuar con otros seres humanos. El cuarto, no da retroalimentación. Déjelo que haga, a ver qué hace. Le hizo mal, vamos a ver qué hace. No, la retroalimentación, sin feedback la IA no mejora, pero tampoco las personas. Si no retroalimentamos a las personas, no logramos desarrollarnos. El feedback es el algoritmo de mejora humano por excelencia. Quinto, no documentar. Si no lo escribes, si no lo transmites, si no lo almacenas, la IA olvida. El marco de contexto, lo mencionaban hace un momento. El contexto se pierde porque almacenar contexto es costoso y difícil. Y díganme si en algún momento han estado en alguna empresa o inclusive anecdóticamente en sus familias, alguien dice, uy, es que la abuela preparaba unas, digan el alimento que quieran, delicioso. Lástima que se perdió esa receta, porque nadie la documentó. Pero en las empresas, don Jorge se va de vacaciones y se para la empresa. Se incapacita un operario y no hay cómo atender algo urgente, porque no lo documentamos. No verificamos. Y con la IA, el pensamiento crítico está en todas partes, debe estar ahí. Debemos estar analizando esos resultados, debemos estar entendiéndolos. Y sí, al cuñado le creemos el número ese que nos dio mal en la junta directiva pasada de que vendió más, pero no era cierto. Y no lo verificamos, pero hay que verificarlo. A la IA debemos exigirle pruebas. Y séptimo, delegar sin supervisar. Seguramente en redes sociales ustedes han visto un poco de videos, posiblemente, de alguien que dejó una IA operando y le borró hasta el disco duro y le borró la base de datos y le quitó o le eliminó algo o dañó, hizo algún daño. La IA no se supervisa sola y la gente tampoco. Hay un responsable de supervisión. Y esos 7 pecados son algo que están ahí y que siempre nos hacen un llamado para transformar todo. Porque en la medida que identifiquemos esto, nos vamos a dar cuenta de que la relación que tenemos con la IA nos puede no solo ayudar a ser más productivos a través de ella, sino que además nos puede hacer mejores seres humanos. Y ya que hablamos de todos estos temas y de todas estas situaciones y de las mentiras y de los pecados, vamos a empezar a hablar de algo un poco más positivo. Vamos a hablar de un método con 5 verdades y una fórmula para darle sentido a todo esto que hacemos. La verdad número 1 es no automatices, resuelve. A veces nos encaminamos en dónde voy a meter la IA. Es que la IA está aquí y si no la meto, nos quedamos atrás. No, hay que encontrar un problema. Lo que menos le guste, lo que le incomode, un programa pequeñito, un problema de algo que no le guste. Y ese problema más feo, incómodo, que no le gusta, planee resolverlo con la inteligencia artificial. Y ese problema debe ser tan sencillo que tienen que poder explicar a su mamá y que esa persona, que es su mamá, lo entienda perfectamente. Y si no a su mamá, a un niño de 10 años, porque ya los de 12 están muy pilos. Quiero que salgan de aquí con 3 cosas. Solo 3 cosas y espero que lo hagan. La primera, que se lleven la verdad. La IA no va a salvar tu empresa. Son ustedes los que van a salvar su empresa y no solo la empresa, su barrio, su universidad, su ciudad, su departamento, su región, su nación, utilizando la IA de manera inteligente y humana. La segunda, un compromiso. Quiero que se comprometan a identificar un problema, solo uno, y comprométanse a resolverlo con IA en 30 días. Me encantaría ver las manos levantadas de quienes se quieren llevar este compromiso. Gracias por tomarlo. Y por último, el tercero, y siento que es el más importante de todos, y es ser mejores humanos.
La mejor preparación para la era de la inteligencia artificial es aprender a escuchar, comunicar y tener paciencia con el error. Es hacernos mejores seres humanos para interrelacionarnos con otras personas de la forma en la que hoy día la IA nos lo exige, pero que no sea una obligación, sino que sea un ejercicio natural, fluido y hermoso que nos hace más grandes y significativos para nuestro prójimo, para la persona que está al lado de nosotros. La IA va a seguir mejorando sola, pero las relaciones humanas, el trabajo en equipo, la voluntad de construir un lugar mejor, mejores empresas, mejores soluciones, solo mejoran si tú y cada uno de ustedes toman la decisión de mejorarlas. Muchas gracias, Bucaramanga. Que estén muy bien.